A todos los asistentes. Muchas gracias a todos los que habéis querido acompañarnos en nuestra propuesta, sin duda interesante, para la tarde de hoy, jueves día 10 de febrero de 2022. Con esa sugerente titulación, las claves de la nueva reforma laboral, hemos querido titular una jornada que va a entrar en aspectos muy concretos, en esas claves de ese Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, que con ese sugerente nombre y con esa declaración de intenciones, de medidas urgentes para la reforma laboral y para la garantía de la estabilidad en el empleo y transformación del mercado de trabajo. Nada más ni nada menos que toda una declaración de intenciones. Bueno, hemos hablado, se ha escrito mucho sobre esta reforma laboral, esta nueva reforma laboral, en estos últimos meses, pero sin duda la convalidación el pasado 3 de febrero en el Congreso de los Diputados, en una sesión no apta para cardíacos, que tardaremos mucho en olvidar, pues ha vuelto a poner el foco de rabiosa actualidad en la denominada reforma laboral. El tiempo transcurrido, el hecho de que vayamos asentando más conceptos, vayamos generando más dudas y cómo no, teniendo algunas cuestiones más claras, bueno, pues nos hizo plantearnos la necesidad de volver a abordar algo tan importante como la reforma laboral, que ha sido calificado por agentes sociales y por el propio gobierno, sin duda como la reforma estrella de esta legislatura. Para ello, hemos querido contar, y agradecemos de manera especial, de manera expresa, pues a un experto a nivel nacional, muy conocido afortunadamente en nuestra casa y por todos los profesionales que seguimos habitualmente, al profesor Antonio Vicente Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de varias universidades españolas, abogado en ejercicio en un tiempo, y bueno, por acortar, desde luego uno de los mayores expertos que tenemos, con el que contamos en nuestro país, y tenemos la suerte de tenerle esta tarde con nosotros como ponente de excepción. Muchísimas gracias al profesor Sempere Navarro por aceptar nuestra invitación y hacer un hueco en su apretadísima agenda para compartir con nosotros todo su conocimiento y a buen seguro resolver muchas de las dudas o cuestiones que vayamos a ir planteando a lo largo de sus explicaciones, de tal manera que pues con arreglo a su metodología él lo explicará mucho mejor, irá contestando según vayan apareciendo esas consultas. Bueno, por nuestra parte, yo creo que estamos, evidentemente, como lo decíamos, ante una reforma importantísima, de gran calado. Hay aspectos como la negociación colectiva, como la propia formación, de la que no se habla tanto en múltiples jornadas o resúmenes sobre el tema, pero que son aspectos que para nuestra organización empresarial revisten una grandísima importancia entre las principales actividades que desarrolla y que vienen reforzadas por todo ese contenido de la reforma laboral. Por supuesto, todas las cuestiones de temporalidad, todas las cuestiones de precariedad a las que responde este Real Decreto, todos los temas de la contratación, las novedades, ojo a esas transitoriedades de las que venimos hablando tantas veces por mor de esa vacatio legis, ya próxima al 30 de marzo. Además, es una de las cuestiones también que hace mucho más interesante pues el seguir esta jornada. Y sin más, sí nos gustaría, cuando llegue el momento, pues hacer algún planteamiento, tratar alguna cuestión e introducir algunas de las preguntas habituales de nuestras empresas asociadas que suelen comunicarse con nosotros. Yo agradecer también la presencia de mi compañera Rosa Sánchez, que va a ir leyendo algunas de estas preguntas y también interviniendo al hilo de la ponencia principal de Antonio Vicente Sempere Navarro. Muchísimas gracias, tienes la palabra y te escuchamos con muchísimo interés, porque tu estilo ameno, conciso y siempre práctico
bueno, pues seguro que nos va a despejar muchísimas dudas. Muchas gracias, Toño, tienes la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Vaya por delante mi agradecimiento a Luis y a su organización por la confianza que depositan en mí. Siempre es un placer, aunque sea virtual en esta ocasión. Sabéis que soy paisano y siempre que recibo la llamada de la terreta estoy disponible si la agenda lo permite. Como hay personas que seguro no me conocen, me veo obligado a repetir lo que ya es una muletilla en mis intervenciones. Es verdad que desde hace 8 años mi profesión es la de magistrado del Tribunal Supremo, pero yo nunca hablo bajo tal condición. Creo que la judicatura habla como tal en resoluciones judiciales, o sea, una sentencia, un auto, una providencia, de tal modo que no es que me transforme, sino que no sé hablar como magistrado, no quiero hablar como magistrado, hablo como profesor, eso me permite también ser más libre, o sea que de verdad yo no sé lo que el magistrado Sempere pensará si se plantea algún pleito sobre los temas que vamos a hablar. Llevo toda mi vida dando clases y estoy acostumbrado a parecer del Partido Popular, a parecer del Partido Socialista, a parecer de Izquierda Unida, porque siempre que explico una norma me pongo en el papel del legislador. Ese es mi cometido y ese es mi deseo. O sea, yo quiero desentrañar la norma. Eso no significa aplaudirla necesariamente, significa intentar explicar desde fuera lo que se ha hecho desde dentro. En esta ocasión vamos a hablar, tenemos la proyección del tema, vamos a hablar de las claves de la nueva reforma laboral, vamos a hablar de las claves durante 60 minutos. Claro, eso ya de entrada significa muchos temas, yo me los voy a dejar fuera. Hay un libro que se llama así, Claves prácticas de la reforma laboral. No se puede leer ni en 1 hora, ni en 2, ni en 3. Y lo que quiero es transmitir las ideas básicas y las dudas compartidas con puntos de vista que os pueden ayudar a tomar vuestras decisiones. Sé que la mayoría tenéis una formación jurídica, pero no la totalidad. Por lo tanto, si en algún momento me elevo demasiado, que voy a procurar que no, no tengáis empacho en decirlo, en hacer una pregunta y ya Rosa, que nos modera, o yo mismo, si me doy cuenta, pues regresaré sobre mis pasos, ¿no? Y por el contrario, si veis que desciendo demasiado y algún tema jurídico no lo he planteado, lo mismo, ¿eh? O sea que, hecha esta aclaración metodológica, nos ponemos en marcha y lo que os pido es que os sintáis tan próximos como esté vuestra pantalla, ¿eh? No le voy a dar un tono solemne, no le voy a dar un tono de conferencia, sino un tono de reflexión compartida. ¿Sobre qué temas? Pues sobre los temas básicos que hay en el Real Decreto Ley 32/2021. Para cualquier jurista esto ahora mismo es un tesoro. Yo voy a vencer la tentación de hablar sobre qué significa un Real Decreto Ley, qué significa su convalidación, qué significa la posibilidad de que el Tribunal Constitucional diga que no concurre algún presupuesto, por descontado, de que se anule la votación. Todo eso va a quedar al margen. Es una norma con rango de ley, tiene más o menos el temario que os estoy refrescando. Desde luego, a estas alturas, yo creo que ya todo el país, no todo el laboralismo, sabe que lo principal ha sido reducir temporalidad, potenciar fijeza. Eso es lo principal.
Y a ese fin sirve el nuevo régimen de contratos formativos, de indefinidos adscritos a obra y de duración determinada. Tenemos ahí un bloque de contratación laboral. Luego hay otro pequeño bloquecito de colaboración entre empresas, donde tenemos ETTs, contratas y subcontratas. Un tercer bloque, convenios colectivos. Tenemos ultraactividad, preferencia del convenio de empresa. Un cuarto bloque, flexibilidad, donde tenemos ERTES, mecanismos BED, y un quinto bloque donde tenemos varias cosas que son menos relevantes y si nos da tiempo veremos y si no, no. Por lo tanto, ese es, claro está, ese es el temario principal de mi exposición. Tenemos también que tener claro que todo lo que sabemos de derecho del trabajo sigue siendo válido y hay que aplicarlo. O sea, ¿qué significa la jerarquía normativa? ¿Qué significa la especialidad? ¿Qué significa la modernidad? Es que salís a la calle y alguien nos pregunta, oye, entonces mi empleada doméstica ahora ya no puede ser temporal. Bueno, oye, pues ¿sabes lo que es una relación laboral especial? Vete al Real Decreto, mira cómo juega, lo mismo. Oye, entonces, ¿esto cómo afecta? Y te van haciendo preguntas, porque cada vez que se produce una sacudida, a veces se tiende a pensar que todo ha cambiado. Y sin embargo, el derecho, por eso hay estudios, facultades, etcétera. El derecho es un sistema y aunque vengan componentes nuevos, se integran en el sistema. Así que el juego de las normas sustantivas con las procesales, la caducidad, el juego de la ley de infracciones y sanciones con la Constitución y con el Estatuto de los Trabajadores. Esto es derecho. Esto es derecho, aunque la reforma laboral tiene tanto tirón y ha sido tan mediática que se habla de ella a veces como si no fuera derecho, como si fuera política. El derecho es el resultado técnico de las opciones políticas. Y yo tengo que deciros, con mi corazón jurídico en la mano, tengo que deciros que a mí la técnica que se ha seguido me gusta. La técnica que se ha seguido me gusta. Porque, si os habéis fijado, lo que hace el Real Decreto Ley es detectar problemas. Dice, oiga, que hay mucha temporalidad. Oiga, que los salarios están dinamitados por el convenio de empresa. Oiga, que las subcontratas sirven para precarizar. Oiga, que cuando hay problemas en la empresa todos son despidos. Va detectando problemas y busca la ley que, según la reforma, tiene la culpa. ¿Qué es lo que hace? La cambia. Me parece una técnica perfecta. O sea, si yo creo que un problema lo causa la ley de subcontratación en la construcción, la modifico. Si creo que un problema lo causa la ley de empleo, la modifico. Si creo que, y así sucesivamente, ¿no? Las 7 leyes que aparecen modificadas. Esa es una buena técnica. En el debe nos complica la vida el juego de las transitoriedades. Las transitoriedades son complicadas. Y muchas de las dudas que os estáis planteando derivan de esa complicación. Porque ahora mismo, ¿qué sucede con los convenios colectivos preexistentes? Que regulan figuras distintas. Esos convenios colectivos, ¿en qué medida siguen siendo válidos para las nuevas clases de contratación? ¿Qué sucede con los contratos de trabajo que se están haciendo desde hoy hasta el 29 de marzo? ¿En qué medida las normas viejas o las normas nuevas se combinan o se excluyen? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo diría que ese es
el lado más complicado de la modificación que se ha introducido. Y por supuesto, en tercer lugar, es inevitable, en cualquier norma, es inevitable que se discuta sobre qué quiere decir uno u otro precepto. No nos rasguemos las vestiduras. Hay artículos que tienen más años que yo y de los que seguimos discutiendo qué significan. Es que el derecho no es una ciencia exacta, ¿eh? Por lo tanto, cuando llega el nuevo contrato eventual, que no se llama así, como enseguida vamos a ver, o cuando llega la regla sobre subcontratación y empezamos a ver opiniones contradictorias, pues no es que sea para aplaudir, pero sí que yo invito a no dejarnos llevar por la desazón y decir esto es un disparate, esto es un desastre, no hay quien lo entienda, ¿eh? O sea que evidentemente existen puntos negros, existen puntos negros y el derecho sirve para intentar resolverlos, ¿eh? Que si, los fijos discontinuos pueden ser a tiempo parcial o como el convenio colectivo no dice nada, es imposible que sean a tiempo parcial. Pues mira por dónde esta duda que está arrasando, como ahora se dice, ¿no? Que están todas las redes técnicas, las redes sociales, pero las jurídicas y los despachos de asesoramiento están ahora bullendo con esta pregunta. Oiga, es que nuestro convenio colectivo sectorial no dice nada sobre los fijos discontinuos a tiempo parcial. ¿Son posibles o están prohibidos? Diversidad de opiniones, ¿eh? Diversidad de opiniones. Y curiosamente se plantea este problema cuando esa regla de los convenios colectivos, esa regla os la encontráis en el Estatuto de los Trabajadores anterior a la reforma. El artículo 16.4 venía diciendo literalmente lo mismo. Los convenios colectivos podrán acordar, cuando las peculiaridades así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial. O sea, una norma que tiene muchísimos años de vigencia, de pronto se inserta en la nueva redacción y genera unas dudas que hasta el momento no existían. Yo creo que esto es un poco el efecto propio de una reforma laboral que, como ha dicho Luis en la presentación, no se llama así, sino que tiene un nombre mucho más ampuloso y un nombre mucho más impactante, que nos dice, es que yo quiero transformar el mercado laboral. Claro, como vemos el impacto que quiere producir, pues nos planteamos interrogantes con los que antes convivíamos. Oye, que el convenio no dice nada, ¿se han hecho fijos a tiempo parcial, sí o no? ¿Y qué ha pasado cuando, sin preverlo el convenio, se han celebrado fijos discontinuos a tiempo parcial? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora se plantee esta discusión? Bueno, ese es solo un ejemplo. Me pongo en marcha después de estas reflexiones que son generales, pero que van a servir para abordar asuntos particulares, ¿eh? Acordaros, es muy fácil, acordaros del nombre que tiene el Real Decreto Ley, de medidas urgentes para la reforma laboral, pero además garantía de estabilidad y transformación. Esto quiere decir que en caso de duda, la norma me inclina a que yo interprete todo a favor de la estabilidad. ¿Se puede o no se puede? Y mira, pues si tengo duda, me voy a inclinar por decirle que no se puede temporalmente. Y si tengo duda sobre si se ha querido cambiar lo que había o no, pues en caso de duda yo voy a decir, se ha querido cambiar porque la norma viene para transformar, ¿no? Son como, digamos,
trucos interpretativos, ¿vale? Bueno, pues ese es el temario y vamos ya con el bloque principal. Vamos con el bloque principal, que es la mejor garantía de que el tiempo no va a impedir que lo examinemos con tranquilidad. Hay que creerse lo que nos dicen las leyes. Fijaros qué obviedad acabo de decir. ¿Al hilo de qué? Al hilo de lo que tenéis entrecomillado. Mirad lo que nos dice el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores ahora. Es una presunción. Es una presunción legal. Pues si yo me la creo, que es mi obligación como jurista, es mi obligación creerme lo que me dice la ley. Si yo me la creo, tengo que empezar a ver las cosas desde esa óptica. Hay que destruir la presunción. Y destruir la presunción significa que tiene que quedar muy claro que no estoy ante un contrato indefinido, como el escrito en el que se documenta el contrato. Como no esté bien redactado, la presunción no se va a destruir. Como no encaje el caso en uno de los supuestos tipificados, la presunción no se va a destruir. El legislador que quiere transformar se ha atrevido a dar el paso de decir, mire, yo es que esto de la temporalidad creo que es la excepción. Por lo tanto, si estamos celebrando 18, 20 millones de contratos y el 80%, el 85%, hasta el 89% han sido temporales, ¿qué me quiere decir el legislador? Pues que no le gusta y que está dispuesto a transformarlo. ¿Qué es lo que hace? Palo y zanahoria. Palo y zanahoria. Aumentar las sanciones. Aumentar la tipicidad o endurecerla, como queramos. Facilitar la conversión en fijos de los contratos temporales válidos. Artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Establecer una cotización adicional, o sea, más dinero, para que cuando se hace un contrato de menos de 30 días haya que ingresar a la Seguridad Social un coste adicional. Añadir una futura evaluación de todas estas medidas y decir, mira que estas son las medidas urgentes y si no son eficaces, las cambiaré. Disposición adicional, 24ª. Bueno, no hace falta que vaya diciendo qué artículo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un verdadero conjunto de medidas que persiguen lo mismo. La prioridad, esto hay que decirlo claramente, o sea, a mí me están haciendo constantemente preguntas y yo percibo como una angustia porque no se encuentra el encaje de lo que se venía haciendo en el nuevo marco. Y la pregunta siempre es, bueno, entonces, esto que hasta ahora hacíamos como obra o servicio, ¿dónde lo encajamos? Esto que veníamos afrontando con eventuales, ¿cómo lo...? Todas estas preguntas yo las entiendo, de verdad que las entiendo. Pero presuponen que quien las hace todavía no se ha creído lo de la transformación. No se lo ha creído todavía. Porque la respuesta tiene que ser, mire, seguramente no se puede encajar. Yo lo voy a estudiar, pero es que tengo que presumir que el contrato es indefinido. Claro, y esto requiere lo que a veces yo he llamado un cambio cultural, un cambio de cultura. Un cambio de cultura. No es fácil. No es fácil. No se puede hacer de un día para otro. Por eso el Real Decreto Ley dice, bueno,
La norma es urgente, la norma se publica en el BOE del 30 de diciembre y entra en vigor al día siguiente, pero como los cambios son muy fuertes, os voy a dar un tiempo para estudiarlos. Vacatio legis. Los cambios en materia de contratación entran en vigor a los 3 meses. A los 3 meses de la publicación, el 30 de marzo entran en vigor. Es que es un cambio muy importante. Y el primer mensaje que quiero daros es: no tengáis miedo cuando os hacen preguntas y la respuesta tiene que ser no, es que no se puede. No tengáis miedo, es que no se puede. Es que eso ya no encaja en la temporalidad. Mire, y si usted se empeña, pues adelante, pero le digo que la infracción muy grave, aparte de la conversión en fijo, que la infracción muy grave y con el Big Data y con las actas automatizadas es un riesgo. Yo creo que eso es un buen asesoramiento. Cuando quien pregunta es la empresa, cuando quien pregunta es la persona que trabaja, pues las tornas cambian y decir, bueno, pues vamos a ver si se ha destruido la presunción de laboralidad, ¿vale? Respecto de la presentación que estoy utilizando, que es mínima, por supuesto que no hay ningún problema en compartirla. Os han enviado un esquema, debéis de tener en vuestros correos electrónicos un esquema que es prácticamente lo que voy utilizando, y os han enviado también el acceso gratuito a un texto escrito. Pero vamos, la presentación en concreto es el esquema puesto en forma de PowerPoint y no tendría yo inconveniente, como nunca lo he tenido, en pasarlo. Primera gran idea: potenciación del contrato fijo de ese modo de palos y zanahorias. ¿Vale? Fijo es el contrato discontinuo. Es fijo. Por lo tanto, en esta transición yo entiendo las preguntas que se hacen. Oigan, ¿cuál es la duración máxima del contrato fijo discontinuo? Es una pequeña contradicción. Dice, no, es que no hay duración máxima. Es que esto no se acaba hasta que haya una causa. Y esa causa puede ser la dimisión, el despido, la jubilación, el ERTE, cualquiera de las que afectan al empresario o persona física, la invalidez, pero el fijo discontinuo es lo que dice su nombre. Discontinuo es el apellido. Discontinuo es el apellido. Vacatio legis, disposición final octava, para los que queréis el dato. El nuevo régimen entra en vigor el 30 de marzo. O sea que ahora estamos todavía con el régimen viejo. ¿Qué es lo que se hace con el contrato fijo discontinuo? Pues yo diría que 2 cosas: definirlo y potenciarlo. Porque curiosamente, hasta ahora, el legislador no sabía explicarlo. Si tomáis el artículo, si tenéis a mano o curiosidad o os metéis en internet mientras yo hablo, el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores que hoy aplicamos, porque aún no hemos llegado al 30 de marzo, dice que el contrato fijo discontinuo se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos. A mí me enseñaron en el colegio que lo definido no puede entrar en la definición. O sea, un contrato que sirve para lo que su nombre indica. No había realmente una asunción legal. Y ahora el legislador, primero, da una definición, yo creo que acertada, donde entran las tareas estacionales. Las tareas estacionales de estación de primavera, verano, otoño, invierno. La vendimia, la floración, la siembra, la pesca del atún, o tareas que no van asociadas al clima, sino a la producción. La hostelería, las rebajas, o sea, cosas
que no suceden de manera continuada, sino que son intermitentes. A veces se sabe cuándo empiezan y cuándo acaban y otras veces no. O sea, todo lo que es estilo Guadiana puede entrar aquí. Puede entrar aquí. Y se nos dice algo que la jurisprudencia había entendido que no cabía. Dice, mire, y una empresa de limpieza a la que le van encargando, pues ahora limpia usted este local, ahora durante 2 meses tal, le van encargando continuamente pequeñas cosas de un mes, un día, una semana. Estas empresas que ejecutan contratos, que prestan servicios para otras, pueden tener a su plantilla como fija discontinua. Mientras que antes normalmente se iban al contrato de obra o servicio, que ha desaparecido, y esa es la grandísima novedad en materia temporal. O sea, que las empresas que prestan servicios para otras pueden o deben, según los casos, tener a su plantilla en fijeza discontinua. ¿Esto qué significa? Que cada vez que haya trabajo tienen que llamar. El llamamiento es vital. El llamamiento es vital. Y aquí, igual que en otros temas, los convenios colectivos sectoriales tienen un papel muy importante. Y uno de los consejos que yo me estoy permitiendo dar es a todas las personas que están cerca de las comisiones negociadoras que piensen si no les compensaría adaptar los convenios colectivos sin esperar a que llegue su término final, porque la reforma los potencia mucho, pone en sus manos muchas posibilidades. Una de ellas es la que tiene que ver con los llamamientos, los criterios, la posibilidad de que haya un periodo máximo o un periodo mínimo. Igualmente, la ley que quiere potenciar la fijeza, y esta es una clase de fijeza, en contra de lo que el Tribunal Supremo venía diciendo, permite. Y esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho el modo en que se está entendiendo empresas de trabajo temporal, ETTs. Las ETTs, a partir del 30 de marzo, van a poder contratar para ceder, y el contrato de trabajo que hace la ETT con las personas va a poder ser, no es que se obligue, va a poder ser fijo discontinuo. O sea que la ETT tiene a su plantilla y la va cediendo a medida que le piden. ¿Que se acaba esa tarea, esa puesta a disposición? Pues el contrato se suspende hasta que vuelva a haber necesidad. No hay despido, no hay indemnización. Bueno, ¿qué es lo que me preocupa mucho? Estoy empezando a leer que como estas personas ya son fijas, la ETT puede cederlas sin preocuparse de la temporalidad. Y eso es no entender el ordenamiento jurídico. Porque lo que se ha hecho es permitir que la ETT tenga al personal propio en una especie de stand-by cuando no lo necesita. Pero no se ha cambiado el supuesto para que la ETT pueda ceder. Por favor, no se ha cambiado. Solo en los casos en los que la empresa usuaria tenga motivo de temporalidad. No se ha posibilitado, como estoy viendo que se interpreta, no se ha posibilitado que la ETT, como ya los tiene fijos, los ceda sin problemas a las empresas usuarias. Se estaría incumpliendo de manera muy grave la legislación y habría unas sanciones muy disuasorias, una por cada error cometido. Esto, por favor, si no lo he expresado bien, me repreguntáis. Esto me preocupa mucho porque estoy viendo malas interpretaciones. El convenio sectorial tiene muchas posibilidades. A mí lo que me importa es lanzar el mensaje de que la fijeza discontinua se potencia, que sectores de actividad que hasta ahora no encajaban ya lo hacen, que al legislador no le importa si
esta prestación intermitente está predeterminada en el tiempo o si depende de acontecimientos inciertos, no le preocupa eso. El legislador ha traído aquí cosas que antes eran trabajo a tiempo parcial, ¿eh? Y por eso no le ha dado importancia a la regla que os inquieta. ¿Puede haber fijos discontinuos a tiempo parcial sin que el convenio colectivo lo prevea? Pues mirad, postura prudente. Tal y como está redactada la ley, yo diría que no. Yo diría que no. Que hace falta que el convenio colectivo sectorial lo autorice. ¿Por qué? Pues porque si os cogéis la redacción, los convenios colectivos sectoriales podrán, bueno, pero quienes sostienen lo contrario dicen, bueno, pero no hay una prohibición expresa y que lo que no está prohibido está permitido. Los convenios colectivos pueden, pero si los convenios colectivos no lo hacen, se puede pactar. Bueno, eso es una interpretación arriesgada, que yo no descarto, ¿eh? Yo no descarto, ¿eh? En todo caso, cada cual tiene que optar por lo que crea acertado. Para mí, lo ideal es que los convenios colectivos se actualicen y, desde luego, utilizar el tiempo parcial sin que el convenio colectivo lo haya contemplado supone un factor de riesgo de que se considere que hay infracción, el contrato se entienda celebrado a tiempo completo y haya una sanción. Cosa distinta es que en una fijeza discontinua se pida la reducción de jornada. Entonces será a tiempo completo, pero tendrá la jornada reducida. Eso es distinto a que sea a tiempo parcial, ¿vale? Bueno, no entro en temas de desempleo. Tenemos ahí, por lo tanto, el segundo bloque, fijeza discontinua. Contratos formativos. Aquí voy a ser más breve. Pero fijaros qué fácil que es captar lo básico. ¿Qué quiere el legislador? Pues el legislador lo que quiere es que haya menos temporalidad. ¿Cómo son los contratos formativos? Temporales. Si el legislador va huyendo de la temporalidad, los contratos formativos no van a poder durar mucho. Luego, qué fácil es entenderlo. Se reduce la duración que venían teniendo. Siguiente tema. ¿Qué piensa el legislador? Pues que hasta ahora los contratos formativos son un pequeño fracaso en términos estadísticos. En términos estadísticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a buscar? Cambiar las cosas. Y en ese cambiar las cosas está incluso el cambio de nombre. ¿Cómo se llamaba? Tachado. ¿Cómo se llamaba? Tachado. Y aunque sea parecido, ya le doy una nueva imagen. Esta es la forma de entender lo que me dice la norma. La norma que, como sabe que está cambiando las cosas, vuelve a darnos ese margen de maniobra, esa vacatio legis, de decir, bueno, tranquilo, voy a cambiar las cosas, pero esto entrará en vigor el 30 de marzo. Mientras ustedes siguen con la regulación anterior, ¿vale? Es todo parecido. Es todo parecido. Donde antes había un contrato para la formación y aprendizaje, ahora se encuentra el contrato de formación en alternancia. El modelo alemán que nos tiene entusiasmados, el modelo alemán de estudiar y trabajar al mismo tiempo, estudiar y trabajar, las dos cosas relacionadas, o sea, lo que estudias y el trabajo que haces tienen que ver, pero son mundos distintos. Por lo tanto, tutor académico, tutor laboral.
tiempo de estudio, tiempo de trabajo. Las dos cosas unidas. Hay un tope de edad para la mayoría de supuestos, que son los 30 años. En otros supuestos la edad sería libre y hay una duración en una horquilla muy amplia, que de nuevo los convenios colectivos tienen en sus manos el concretar. La retribución, pues como estábamos acostumbrados, mire, si están aprendiendo a la vez que trabajan, no pueden ganar lo mismo que quienes hacen su trabajo ya sabiendo. Por lo tanto, la retribución está ponderada. Y lo que hace el legislador es nuevamente jugar con los convenios colectivos y decir, bueno, pues el primer año tendrá un mínimo, el segundo año tendrá otro mínimo, 60%, 75% de la retribución del puesto de trabajo y en todo caso el mínimo interprofesional. Esta es la primera modalidad de formación en alternancia. La segunda modalidad es el contrato en prácticas, que ahora es para la obtención de una práctica profesional sumamente parecida a lo que había. Los estudios se han acabado, están frescos, pues durante un tiempo usted ya está formado, pero le falta experiencia profesional. Pues venga, adelante. Y otra vez con garantías de retribución, la que diga el convenio, con un mínimo, etcétera. Yo aquí no creo que tengáis ningún problema para encajar las novedades. No creo, sinceramente. Por lo tanto, los voy a pasar y llego a otra materia en la que, como tengo que decir lo que pienso de verdad, a eso me comprometí al principio de la charla, y si alguien ha llegado tarde, pues lo repito, estoy dando opiniones personales académicas, no jurisdiccionales. Digo esto al llegar a los contratos que antes se llamaban fijos de obra y que están redenominados, igual que nos ha pasado antes con los formativos, redenominados, disfrazados, pero ¿cuánto que se parece? ¿Cuánto que se parece? Y ese es el problema, que se parece mucho a lo que había, y lo que había el día de San Juan, el día 24 de junio, lo que había, nos dijo el Tribunal de Luxemburgo que no valía. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 24 de junio de 2021. La directiva sobre contratos de duración determinada se incumple con una regulación como la del contrato fijo de obra, que permite temporalidad y al acabar nueva temporalidad. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Pues lo que se ha hecho ahora es llevar a la ley no una habilitación. Quienes sabéis de qué va, pues me entendéis, y quienes no, no os preocupéis, no pasa nada si algo no lo entendéis. Lo que se ha hecho ahora es no autorizar al convenio colectivo de la construcción a que regule, sino el propio legislador hacerlo. Llevar a la ley, que no es el Estatuto de los Trabajadores, sino la ley de subcontratación en el sector de la construcción, para las empresas de ese sector, no para las empresas que realizan tareas en obras, sino para las empresas que están dentro del sector de la construcción. Y puede que haciendo lo mismo, una empresa esté dentro del sector de la construcción porque sea su actividad principal, y otra empresa tenga una actividad principal que la lleva a otro sector.
Las empresas que están dentro del sector de la construcción son las afectadas por este, voy a llamarle seminuevo contrato, que ya no se llama fijo de obra, pero que en realidad es indefinido adscrito a obra. O sea, pues muy parecido, la verdad, muy parecido. Contratos de trabajo indefinidos adscritos a obra. Esto en sí mismo es una contradicción, porque un contrato indefinido no está adscrito a obra, sino un contrato indefinido es para que la empresa vaya destinando a la persona a realizar las tareas que en cada caso necesita. En una obra, en 2, en 3, en 4, en 1000, es que no puede casarse lo de indefinido y adscripción a una obra. No puede casarse. Pero el legislador hace un juego malabar y lo intenta. Tareas o servicios cuya finalidad y resultado, un contrato indefinido no tiene resultado, estén vinculados a obras en construcción, teniendo en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional del Convenio General del Sector de la Construcción. Vale, bueno, vamos a perdonar este pequeño galimatías, pero ¿de qué va esto? Pues esto va de que a la finalización de la obra, pues vamos mal. Si hemos dicho que este es un contrato indefinido porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha dicho que no puede ser temporal y temporal, ahora me dice la finalización de la obra en la que se prestan servicios, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca que en lugar de aplicar el Estatuto de los Trabajadores, apliquemos esta norma. Ese es el resumen. En lugar de aplicar la dimisión, el despido objetivo, el despido colectivo, en lugar de aplicar todo esto, la movilidad geográfica, en lugar de aplicar todo el régimen jurídico común del Estatuto de los Trabajadores, aparece aquí una nueva regulación con una terminología muy peculiar, esto de motivos inherentes a la persona. Dice, bueno, se ha acabado lo que estaba haciendo. Empresario, usted ahora tiene que ofrecerle una recolocación. Si la persona que recibe la oferta de recolocación no quiere, se puede ir. Pero no será una dimisión. Cobrará el desempleo y cobrará la indemnización. Empresario, y si usted no tiene trabajo, pues le dice que no tiene trabajo, pero no será un despido, será esta extinción. Y sin necesidad de reclamar, le pagará más de 20 días por año trabajado, que es un 7% de los salarios percibidos durante la vigencia del contrato. Y al acabar, desempleo. Bueno, es un régimen jurídico que quiere salvar lo que antes había, bendecido por la jurisprudencia española, pero no por la de Luxemburgo. Esto da mucho de sí, pero como tenemos que ver temas, pues no le quiero dedicar demasiada atención, ¿vale? ¿Alguna pregunta pendiente antes de cambiar de registro? ¿Algo que queráis que lo aclaremos? Sí, Toño, sí, si te parece, te leo alguna pregunta sobre Venga. lo que ya hemos visto. A ver, una de las preguntas es sobre el tema del fijo discontinuo a tiempo parcial, que bueno, si no lo contempla el convenio colectivo, según dices, no se puede hacer. Bueno, he dicho que lo veo arriesgado
Vale, que podría arriesgar. arriesgado. Hay quien dice que como no se prohíbe expresamente, pues sí que se podría. Eso es. La pregunta que plantean es que entonces, si yo necesito, si una empresa necesita cubrir un puesto que es a tiempo parcial y que además es discontinuo, ¿qué hace? Sí, pues entonces tiene varias opciones. Primero, por supuesto, arriesgarse. Ujú. Segunda opción, encontrar a alguien que esté dispuesto a que el contrato se haga a tiempo completo y al día siguiente se pacte una reducción de jornada. Pero en ese caso tendría que cumplir condición para reducción de jornada, ¿no? Porque Con una condición personal. la reducción de jornada voluntaria no es un derecho, es una posibilidad, el pactar la reducción de jornada con reducción de salario. O sea, la ley da unos motivos que activan el derecho a solicitarla. Pero la posibilidad de, por pacto, modificar el régimen de jornada, eso no está necesitado de causa. Son ya los motivos de la empresa y de la persona que trabaja. O sea, que sería posible hacer el contrato fijo discontinuo a tiempo completo y luego hacer un pacto de reducción de jornada una Pero vez ya. El pacto significa voluntariedad de ambas partes. Claro, claro, sí. ¿Vale? No, para no quedarme yo ahí con la duda, digo, ¿se habrá entendido? No se habrá entendido. Dice, bueno, usted me pide la reducción de jornada, pues mire, pues vale, no hay inconveniente, venga. Me alega motivos personales, no me tiene que explicar nada, motivos personales, venga, pues de acuerdo, pero es a tiempo completo, ¿eh? Pero es a tiempo completo, ¿vale? Pues en el momento unilateralmente la persona que trabaja... Pero esa reducción de jornada tiene que ser indefinida, ¿podría ser indefinida? Puede ser de las dos maneras. Puede ser de las dos maneras, sujeto a la voluntad de retornar al tiempo completo. Ese sería, digamos, lo más garantista. Pero vamos a ponernos no ya, porque lo que estamos intentando es meterle un gol a la norma, ¿no? Estamos intentando el decir, mire, como el convenio colectivo no lo ha previsto y este puesto es a tiempo parcial, vamos a resolverlo. Entonces, ¿forma de resolverlo? Bueno, pues esta puede ser una forma, pero ojo, para que haya voluntariedad creíble, se tiene que decir que se retomará el tiempo completo en el momento quien trabaja lo solicite. Ya, bueno, pues eso hay que pensarlo, ¿eh? Eso hay que pensarlo. Porque si no se acepta, pues estaríamos ante un incumplimiento y se podría ir al artículo 50. Si no me dan tiempo completo y yo tengo derecho, pues la empresa está incumpliendo su obligación de dar ocupación efectiva. Aunque el puesto, esté claro que el puesto es a tiempo parcial. El puesto es objetivamente a tiempo parcial, pero como creemos que la ley no lo permite sin que el convenio lo haga, buscamos a una persona que quiera trabajar en régimen de jornada parcial vía reducción. Vale. Ese es el camino. Vale. A mí Eso sería lo más garantista. Lo que me gustaría es que los convenios colectivos se adaptasen para evitar este riesgo. Claro, pero en cualquier caso es cierto que la adaptación del convenio colectivo no es un proceso ágil. Bueno, claro, esto un desajuste temporal sí o sí se produciría. En los puntos donde hay consenso es posible pactar modificaciones parciales y seguir negociando. Eso está previsto en el título 3. Sí. Si hay acuerdo en permitir los tiempos parciales, es que se puede hacer un acta y entrar en vigor al día siguiente. Sí. Seguir negociando otros temas o no negociar más temas. Está claro. Otra pregunta que creo que también es interesante, preguntan con respecto al tema de los oficios de instaladores, que sabes que están dentro de nuestro sector del metal, pues electricistas, fontaneros, etcétera, que realizan pues prácticamente el 95% de su trabajo es en obras de construcción.
Y preguntan si pueden utilizar la fórmula del contrato indefinido adscrito a obra. Bueno, el legislador aquí yo creo que ha querido que todo siguiera como estaba, pareciendo que lo cambiaba. Por lo tanto, ¿de dónde viene esto? Esto viene del convenio sectorial de la construcción. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se ha llevado a la ley. Pero primero, se ha llevado a la ley de subcontratación en el sector de la construcción. Segundo, la norma expresamente dice que opera en el ámbito de las empresas del sector de la construcción. Empresas del sector. Tercero, la norma dice que debe de tenerse en cuenta las actividades establecidas en el ámbito funcional del Convenio General del Sector de la Construcción. Yo, sinceramente, creo que estos tres mensajes conducen a esa respuesta, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que haya una empresa de construcción que tenga una división funcional que realiza tareas de metal. Esto es como si yo me voy a un hospital y digo, oye, la gente que está en las oficinas, ¿le aplico el convenio de oficinas y despachos? No, le aplico el convenio de sanidad. Efectivamente. Digo, ¿por qué? Porque la actividad de la empresa es la sanidad. Entonces, la actividad de la empresa es metal, pues aunque vayan a un edificio de construcción, la actividad de la empresa es metal. La actividad de la empresa es construcción, luego aunque una parte de su personal haga metal o haga transporte o haga oficina, está en el sector de la construcción. Entonces, yo ahí simplemente hago estas reflexiones, que cada cual adopte su decisión, pero creo que lo que se ha querido es justamente eso. Creo que lo que se ha querido es decir que no. Vale. Luego hay muchas preguntas en cuanto al tema de los fijos discontinuos, si hay periodos mínimos de llamamiento, por ejemplo, qué periodo de inactividad mínimo sería necesario para que un contrato se considere fijo discontinuo. Vale. Bueno, el tema de los fijos discontinuos me pongo pesadísimo. Es un tema magnífico para convenio colectivo sectorial, porque todas estas materias aparecen remitidas y les da muchas posibilidades. Mientras los convenios sectoriales no digan nada, pues hay que jugar con el marco legal. No hay una duración mínima prevista en la ley, pero la ley prevé que los convenios colectivos puedan establecer periodos mínimos de actividad o mínimos de llamamiento. Lo prevé, pero no lo impone. Por lo tanto, está en manos de los convenios colectivos sectoriales. Los mismos que tienen, esta pregunta con la que yo empecé la sesión, que tienen la facultad de establecer la celebración a tiempo parcial. El haber hablado tanto de la reforma laboral hace que surjan estas dudas. Yo en este tema concreto no la tengo, porque igual que he dicho lo que pienso en tiempo parcial, digo, mire, si no está en el convenio colectivo, lo veo muy arriesgado. Pues también digo, si no hay un periodo mínimo de llamamiento anual en el convenio colectivo, la ley tampoco lo impone. La ley tampoco lo impone. O sea, que hay cosas que la ley apunta, pero que solo se activan si las contempla el convenio colectivo. La otra gran cuestión en la que yo no he incidido, la otra gran cuestión que también está abierta de fijos discontinuos es el cómputo de antigüedad.
hay un grandísimo debate. Bien, yo procuro leer bastantes opiniones y creo que está a la mitad casi, ¿no? Hay un grandísimo debate sobre qué significa el que se computa a efectos de antigüedad todo el tiempo de contratación. Todo el tiempo de contratación. Se esté prestando servicios o no se esté prestando servicios. Pues hay quienes dicen, no, esto es lo mismo que decía el Tribunal Supremo, para complemento de antigüedad, para ascensos, para promoción, pero la norma está redactada de un modo, tendrán derecho a que su antigüedad se calcule sumando todo. Esa redacción lleva a pensar a otra parte de juristas que cuando se indemniza, pues también se suma todo. Y ese es un tema sumamente polémico, el artículo 16.6 del Estatuto de los Trabajadores. Estas son las ambigüedades inevitables en una norma. Bueno, pues yo, si me apretáis más, pues diré más, pero si no, con eso creo que os podéis situar. De acuerdo, pues gracias. Bueno, ya para terminar con este bloque, también están haciendo alguna reflexión sobre el tema de los módulos de las FCTs, o sea, las prácticas no laborales, que bueno, no es una relación laboral, por lo tanto no se ven afectadas por esta modificación, ¿no? de los contratos formativos. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, el legislador ha comprometido la elaboración de un estatuto del becario en empresa, con la clara finalidad de impedir estas fórmulas encubiertas de actividad laboral que en ocasiones han llegado a los tribunales, ¿no? Dice, bueno, está aprendiendo, sí, está aprendiendo, pero está trabajando. Entonces, eso, ¿dónde está la formación y dónde está el trabajo? Ese es un compromiso del legislador. En segundo lugar, ha separado dos clases de prácticas académicas, las curriculares, las extracurriculares. Las curriculares se contemplan con naturalidad, las que están en el currículum. Las extracurriculares, al amparo de convenios y demás, se contemplan con sospecha, diría yo, y por eso el legislador dice, ese tiempo de práctica lo computo a efectos de impedir la vinculación mediante contratos formativos. Entonces, hay que separar esos dos mundos, diría yo. Y he visto ¿Sí? otra pregunta también sobre fijos discontinuos y tiempo parcial. Vamos a ver, es que contratos de lo que se llama tiempo parcial vertical, que significa trabajas unos meses sí y otros meses no, esos contratos ahora los ha peloteado el legislador, ya no son a tiempo parcial. Eso ya no es tiempo parcial. Entonces, aquí también puede haber un poco de, a lo mejor, necesidad de reciclaje. Mire, es que lo que hasta ahora era tiempo parcial pasa a ser fijo discontinuo y no es fijo discontinuo a tiempo parcial. No es fijo discontinuo a tiempo parcial. Cuando se concentra la actividad en determinados periodos. Así que eso también está bien que lo hayáis preguntado porque así lo aclaramos. O sea, quien trabaja en Semana Santa, en Navidad, en verano, eso ya no es tiempo parcial, mientras que antes era tiempo parcial. Y cuando nos preguntamos, ¿y cabe fijo discontinuo a tiempo parcial? Lo que se quiere decir es, ¿y estas personas que trabajan en temporadas, a su vez, pueden estar, en lugar de haciendo la jornada de 40 horas, por entendernos, pueden estar haciendo la jornada de 30 horas? Eso es lo que los convenios colectivos tendrían que autorizar. Y que hay quienes dicen, bueno, como hasta ahora se venía haciendo
sin que lo autorice el convenio colectivo y la norma era igual, pues no pasa nada. Yo ya sabéis que ahí prefiero ser prudente, pero esa es la situación. Bueno, si os parece, como aún nos queda materia importante, vamos a dar otro saltito. Vamos a dar otro saltito y vamos a pasar nada menos que a los contratos temporales. Claro, si yo empezara ahora la exposición, pues tendría que empezar con introducción y tal, pero como ya llevo bastantes minutos de vuestro tiempo interviniendo, os digo, en coherencia con todo lo que hemos visto, ahora llega el artículo 15. En coherencia con todo lo que hemos visto. O sea, esto de la presunción, esto de las sanciones, esto de convertir en fijos más fácilmente, esto de recortar las posibilidades de temporalidad formativa, esto de potenciar la fijeza discontinua, concuerda con el artículo 15. Lo primero, tachado el obra o servicio. Tachado el obra o servicio. Lo segundo, tachado el eventual. Y en lugar del obra o servicio y del eventual, aparece el nuevo contrato de duración determinada que se denomina, aunque nos va a costar, a los que somos mayorcitos nos va a costar olvidarnos de eventual y tendremos que hablar de circunstancias de la producción conforme nos vayamos a acostumbrar. Fuera obra o servicio, fuera eventual, solo contrato por circunstancias. Esto es un cambiazo. Esto es un cambiazo. Transitoriedades. Transitoriedades. Hasta el 30 de marzo no entran en vigor las novedades. Y mientras, desde 31 de diciembre hasta 29 de marzo, estamos aquí con la transitoriedad complicada, porque valen las normas viejas, pero en un tema entra una norma nueva. Dice, ¿pero usted hoy puede hacer una obra o servicio? Sí. ¿Hoy puede hacer un eventual con arreglo a las viejas normas? Sí. Pero, le digo, estos contratos nacidos en el periodo 31 de diciembre, 29 de marzo, tienen un tope máximo. O sea, regulación vieja con un tope máximo de duración, lo cual significa que a los 6 meses llega la expiración de la obra o servicio. Si hoy se celebra un contrato de obra o servicio, aunque con la vieja norma pudiera durar 1 año y medio, hay que decir, mire, a los 6 meses se extingue el contrato temporal. Y si no se extingue, que se sigue trabajando, ya se ha convertido en fijo. Esa es la situación. Eso es complicado. Eso es complicado. Pero de este modo yo creo que igual lo habéis podido entender. Recordad, por favor, lo de la presunción. Por eso hay que tomarse muy en serio el que los contratos escritos estén bien hechos. Y no está bien hecho un contrato, no está bien hecho un contrato en el que se dice causa por desajuste imprevisible entre las necesidades y la plantilla. Eso no está bien hecho, por más que sea frecuente. Por circunstancias excepcionales, por aumento de pedidos. Eso no está bien hecho. Hay que concretar, hay que descender a los datos, hay que destruir la presunción. Por eso, en el esquemita os he puesto circunstancias concretas. Conectar las circunstancias con la duración prevista. ¿Vale? Eso es muy importante. Por supuesto, seguimos igual que antes en muchos temas de traslado de información a los representantes de los trabajadores,
posibilidades que tiene el convenio colectivo, consecuencias de las ilegalidades, todo esto no me preocupa mucho. Sí me preocupa el trasladaros las enormes dudas que existen sobre este nuevo contrato por circunstancias de la producción, que llega cuando no cabe la obra o servicio, y cuando se ha potenciado el fijo discontinuo. Por lo tanto, llega a ocupar un lugar más pequeño. No podemos traer aquí todo lo que era obra o servicio. Estaremos haciéndonos trampas. Para que no nos hagamos trampas, el nuevo legislador, el nuevo Estatuto de los Trabajadores dice, mire, a circunstancias de la producción, usted puede traer problemas que son imprevisibles, oscilaciones del mercado, desajustes, pero siempre que no respondan al supuesto de fijeza discontinua. Esto es el artículo 15.2. Siempre que no respondan a los supuestos de fijeza discontinua. Siempre que no respondan a los supuestos de fijeza discontinua, o sea, estacionales, temporada, pues el campo de juego se achica. El campo de juego se achica. Cuando algo es intermitente, sea de duración cierta o duración incierta, esto lo tengo que llevar a fijeza discontinua. Es que eso es lo que quiere la ley. Así es como empecé. Es que lo que quiere es transformar. Lo que quiere es que cambiemos. Ello no obstante, el Real Decreto Ley es producto de una negociación. Y en la negociación, como muchas veces sucede, aparecen materias en las que una de las partes cede a cambio de conseguir otras cosas. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque después de lo que os acabo de explicar, que es atornillar, reducir temporalidad, aparece, digamos, la contraprestación. Se abren puertecitas para decir a las empresas, bueno, le vamos a dar posibilidades de temporalidad. Le vamos a dar posibilidades de temporalidad. Por ejemplo, una que el Tribunal Supremo venía diciendo que no era posible. Pues que los problemas que surgen cuando la plantilla se va de vacaciones anuales, en un turno o en varios turnos, si usted quiere contratar a gente, puede traerlos a circunstancias de la producción. Esos contratos que tienen una duración máxima de 6 meses dentro del año. Y la gran duda para mí, se abre una posibilidad de temporalidad por circunstancia de la producción, es el que aparece en el esquema segundo supuesto de hecho, para que las empresas puedan atender situaciones ocasionales, aunque sean previsibles. La clave está en que tengan una duración reducida y que se acoplen a los 90 días máximo al año que cada empresa prevea. Esto es complicadísimo y genera múltiples dudas. Intento explicar lo que quiere el legislador. Intento explicar lo que quiere el legislador. Antes de acabar el año, la empresa tiene, si quiere, tiene la posibilidad de señalar al año siguiente hasta 90 días que no sean seguidos. 2 periodos mínimo y los que se quiera hasta 90 días. Y esta previsión empresarial trasladada al comité de empresa le permite luego celebrar
los contratos temporales sin límite de número de personas, sin tope porcentual. Bueno, pues a partir de aquí, docenas de dudas, porque todo lo que he dicho de no metamos fijeza discontinua en el contrato que puede durar hasta 6 meses, esa cautela ya no está. Las empresas podrán formalizar estos contratos solo con el límite de los 90 días. Así que en el sector de hostelería, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, pues se cogen 45 fines de semana y contratas a una persona para que vaya todos los sábados y domingos o todos los viernes y sábados. ¿Eso está permitido? Pues con la literalidad de la norma está permitido. Requisito, que la empresa haya preavisado cuáles son esos 90 días. Nueva duda, ¿y si la empresa no tiene comité de empresa, a quién se lo dice? ¿O no lo puede utilizar? Pues una duda. ¿Y si la empresa cambia de días, es posible o no es posible? Y así sucesivamente. Aquí solo puedo recomendar una cosa, que cada cual lea y estudie el artículo 15.2 en el párrafo 4, porque de verdad que podía contaros ahora todo lo que creen mis colegas, lo que se ha escrito en libros, en artículos, y es un pequeño galimatías. Bueno, yo no quiero cebarme con el legislador, porque es el resultado de una negociación y ahora hay que rodarla, interpretarla, para eso estáis, para eso estamos, para eso estamos. Y por último, para pasar a algunas preguntas que veo que vuelve a ver, y por último está el contrato de interinidad que, como todo cambia de nombre, por ese deseo de transformar, y no lo digo... no lo digo de broma, sino lo digo para que quede claro, como todo cambia de nombre, pues también el contrato de interinidad ahora es contrato por sustitución. Contrato por sustitución para quien tiene reservado el puesto de trabajo, para completar jornada, para procesos de selección. En todas estas modalidades yo no estoy nunca hablando de sector público, dada la entidad de la organización que me ha invitado a hablar, pues estoy dejando fuera todo lo que es comunidad autónoma, ayuntamientos, universidades públicas, diputación, etcétera, etcétera. La interinidad, por lo tanto, con algún apunte interesante de permitir que se dé el relevo la persona que va a ser sustituida y quien la va a sustituir y se simultaneen durante unos días, cosa que la jurisprudencia permitía y ahora pues se da seguridad jurídica permitiéndolo la norma. En definitiva, grandísimos cambios en materia de contratación por circunstancias de la producción, eliminación del obra o servicio y dudas en esta nueva modalidad de contratos para hasta 90 días que la empresa haya previsto que va a tener más necesidad. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo que era más importante de toda la exposición. Los temas que quedan los voy a ver rápidos, pero antes, si quieres, Rosa, ¿alguna duda? Sí, por supuesto. A ver, la contratación temporal nos plantean una cuestión que, bueno, creo que la has contestado, pero por intentar focalizar un poco más. ¿Qué diferencia podría haber entre la utilización de estos 90 días de eventualidad y el fijo discontinuo? Sí, esa en realidad es una de las cuestiones en las que yo me encuentro más perdido, porque veo cierta contradicción. Eso es lo que pienso, veo cierta contradicción. ¿Qué es lo que pasa? Pues
esto es un tema estrictamente jurídico positivo, para quienes no seáis juristas, es un tema estrictamente jurídico positivo. Cuando llega este contrato a la ley dice, mire, va a haber 2 clases de contratos por circunstancias de la producción. Primera clase, el clásico. El clásico, circunstancias, oscilaciones, imprevistos, tal, periodos punta de producción, ¡bum! El clásico, hasta 6 meses, salvo que el convenio diga otra cosa, ¿vale? Bueno, ahí no tenemos problemas, digamos, nuevos, pero cuando añade el segundo es cuando nos quedamos perdidos, porque en el primero, como el legislador quizá lo conoce más, dice, pero no me hagan trampas. El contrato eventual clásico ahora se llama de otro modo, pero no lo utilicen para los supuestos de fijeza discontinua. Y lo dice. Pero cuando llega la segunda modalidad, dice, igualmente, para situaciones previsibles, podrá utilizarse este contrato en los términos previstos en este párrafo. Esa es la clave, si vais a la norma. En los términos previstos en este párrafo. Y en este párrafo no está la regla que en el anterior sí me he encontrado que dice, pero no me haga trampas. O sea, en el clásico temporal dice, no me haga trampas, no me traiga aquí fijos discontinuos. Y en el temporal nuevo me dice, con arreglo a lo previsto en este párrafo. Hombre, pues en este párrafo lo único que encuentro son los 90 días que no sean continuados y que se avisen al comité de empresa. Eso hace pensar a la mayoría de gente que ha opinado que estamos ante una bolsa de temporalidad libre, y que durante 90 días hay autonomía de la voluntad. El contrato puede ser temporal porque se ha pactado para 1 día, 2 días, 3 días, los días que se quiera, siempre que sean esos 90. Claro, esto a mí me suena extraño, porque va contra toda la música que os vengo contando. Pero voy a la norma y tengo que confesar que es una argumentación poderosa. Hablo con mis amistades que han negociado, hablo con mis amistades sindicales o empresariales, siempre a nivel jurídico, y veo que cada cual piensa una cosa. O sea, esto tampoco me extraño, ¿no? Quienes han estado negociando han llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo no lo interpretan por igual. Así que aquí estamos ante el típico asunto, que o hay un desarrollo reglamentario o hay jurisprudencia o estamos condenados a decir, la cuestión es confusa, la cuestión es opinable. Y, bueno, en cualquier caso podríamos decir que siempre y cuando haya un preaviso por parte de la empresa en el último trimestre del año. Bueno, eso por supuesto. ¿Vale? Otra cuestión son las empresas que no tienen RLT, que bueno, pues habrá que ver qué solución tendrían. Respecto de esto, Rosa, también hay tesis que dicen no pueden y hay otras que dicen, no, hombre, si pueden negociar un despido colectivo, ¿cómo no van a poder utilizar esto? Claro. Pues que apliquen el mecanismo del 41.4 o que lo comuniquen a todo el mundo. A todo el mundo, efectivamente. Claro, eso... Pero vamos, que entonces podríamos concluir que siempre y cuando haya un preaviso en el último trimestre del año, podríamos mantener una bolsa de temporalidad de 90 días, no siendo continuos, evidentemente, tal y como lo dice, sin tener que recurrir necesariamente al fijo discontinuo. Esa es la tesis muy mayoritaria y que tiene sólidos apoyos en la redacción de la norma. Okay. Efectivamente. Esa es la tesis mayoritaria. Sí.
Otra cuestión que plantean es que bueno, pues, en los convenios de nuestro sector, que negociamos industria metal y comercio metal, sí que contemplamos la posibilidad de que el contrato eventual por circunstancias de la producción tenga una duración de 6 meses prorrogable a 12. Claro, esto lo contempla un convenio que está firmado antes de la reforma. Sí. Y que además, en el caso de industria metal, está pendiente de publicación. Sí. Entonces, la duda que plantean mayoritariamente muchísimas empresas del sector es si sin hacer una adaptación a esta reforma se puede seguir utilizando el contrato temporal eventual por circunstancias de la producción hasta 12 meses o vale, necesariamente tendría que modificarse el convenio. Vale. Bueno, esta pregunta está ahora mismo formulándose, no con la peculiaridad de que el convenio esté recién suscrito y sin publicar, pero está ahora mismo formulándose en todos los ámbitos donde la situación es similar. Yo empiezo repitiendo mi recomendación. Comisión paritaria, reúnase y elabore un anexo diciendo pues todo lo que se ha pactado en el convenio colectivo que sea compatible con la nueva regulación seguirá siendo válido en sus propios términos. Y eso simplemente, sin renegociar nada, ya cuando llegue el conflicto, si es que llega, dará una idea de que los negociadores del convenio han querido salvar sus pactos. Es lo que yo creo, pero no es la tesis única, ¿eh? O sea, yo creo, por teoría general del derecho, ¿por qué? No es una opinión que yo tenga, que me haya iluminado mi inteligencia, no. Y vamos a ver. Las normas nuevas derogan a las anteriores solo en la medida en que son incompatibles. Solo en la medida en que son incompatibles. Luego, la naturaleza jurídica del contrato eventual es tan parecida a la del contrato de circunstancia de la producción que a mí no me cuesta decir, la teoría general de las fuentes lleva a que todo lo que sea compatible, ojo, no todo, sino todo lo que sea compatible con la nueva regulación, hay que entenderlo subsistente. Esta doctrina se ha aplicado siempre con los convenios colectivos y con los reglamentos. O sea, el que un reglamento desarrolle una ley vieja no significa que el reglamento ya no valga. Va a ser difícil, pero en los puntos que sea compatible no hay inconveniente. Para tranquilidad, pues para tranquilidad. A mí me gusta mucho eso del acta anexa al convenio colectivo. Simplemente, si no se quiere negociar diciendo, mire, lo acabamos de pactar y todo lo que sea compatible, mientras negociamos o no, queremos que se mantenga aplicable. Y si no tenemos ni eso, pues ya he dicho lo que pienso y que no es unánime. Y que no es unánime. Porque hay gente que dice, no, ahí hablaba de un contrato que ya no existe. Y como no existe, pues ya está. Igual el tema de las empresas que no tienen comité o no tienen delegados de personal. ¿Qué es lo ideal? Pues decir que se promuevan elecciones. Decir a los sindicatos, oiga, promuevan ustedes elecciones o firma de los propios trabajadores. Mientras no, pues principio general del derecho. Mire, si la finalidad es informar y que haya transparencia, usted comuníquelo a toda la plantilla y, si quiere, para más seguridad, a las federaciones sindicales de los más representativos. Que tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. O sea, si la ley da una facultad y lo que quiere es que se sepa con antelación, pues cuanto más se sepa, más posibilidades habrá de que se entienda ajustada a la ley esa contratación, ¿no? Pero es verdad que son flecos que mientras no haya desarrollo reglamentario o jurisprudencia o convenios colectivos, siempre hay que decir, mire, esto es lo que yo creo, pero tenemos la duda. Tenemos la duda. Presunción. Respondo a una de las cuestiones que estoy viendo. Acordaros, hay que destruir la presunción. Siempre escrito. El contrato siempre escrito, dure lo que dure. ¿Que no se hace? Bueno, pues le va a costar a usted mucho destruir la presunción,
porque para que valga, la ley me dice que estén especificados cuáles son los motivos. ¿Dónde están especificados? ¿En el aire? Pues lo veo difícil, ¿eh? Lo veo no imposible, pero difícil. No es que la ley diga tienen que celebrarse por escrito, no. La ley dice que el contrato deberá especificar con precisión. Bueno, pues eso para mí a efectos prácticos significa tiene que estar por escrito y bien hecho. Pero si vais buscando deberá celebrarse por escrito, no lo vais a encontrar. Encontráis esto otro, que para mí es más. Para mí es más, pero... Toño, hay otra cuestión, y creo que con esto, con la temporalidad terminaríamos. Tenemos también en el sector, tenemos empresas de fabricación que trabajan para otras marcas y entonces se encuentran con la problemática de que bueno, pues en función de la marca que estén fabricando, aunque sea el mismo producto, pero requiere de unas adaptaciones. Entonces, en un momento dado, en función de la marca que sea y las adaptaciones que necesite, pues tiene una carga extra de trabajo. Entonces, en este caso, ¿estaría justificada la eventualidad? Lógicamente, digamos, la previsión del pedido sí que se atiende con fijos discontinuos y con fijos ordinarios, pero es posible que en función de las características del pedido también tengamos que acudir a eventuales. ¿Eso justificaría la eventualidad? Justificaría la eventualidad siempre que no sea una eventualidad intermitente. Es decir, si se va a decir eventualidad del año 2019, eventualidad del año 2020, eventualidad de la temporada de invierno, es una eventualidad guadiana y esa eventualidad me va al fijo discontinuo. Ahora, si es una eventualidad, mire, para los Juegos Olímpicos del año 2026, hombre, eso parece que puede justificar una eventualidad, pero si me está diciendo no, es un pedido para una marca, un pedido para un modelo, sí, pero usted vive de eso, ¿no? Entonces yo creo que no se puede dar una respuesta ni sí ni no, sino una respuesta sí, pero excepcionalmente. Ese sería mi punto de vista, ¿no? Estoy viendo que son las 6 y yo me había comprometido a acabar a las 6. Si me dais 10 minutos, yo... Yo creo que no hay problema. No hay problema, podemos continuar. Vale. No, por favor, Toño, entonces, adelante. Sí, claro que sí. Vale, no, pero hombre, me gusta ser formal y se me ha ido un poco el ritmo. Os pido disculpas, ¿no? Tenía que haber ido más rápido. Bueno, de todas maneras, lo más complicado y lo más importante, yo creo, sinceramente, que es lo que hemos visto. Vamos a dos cuestiones. Dos cuestiones. Las subcontratas y brevemente el convenio colectivo. Ya está, con eso acabo. Las subcontratas. Para entender el cambio que se ha introducido, hay que saber un poquito cómo funciona el sistema de convenios colectivos. La verdad es que yo a veces me sorprendo de ver manifestaciones públicas de gente muy importante diciendo cosas que no superarían el primer examen de derecho sindical o de derecho del trabajo en la facultad. En España tenemos un sistema de convenios colectivos muy peculiar, muy peculiar. Primero, los convenios no son contratos, son normas. Segundo, los convenios colectivos no afectan a las empresas afiliadas y a los trabajadores afiliados, sino afectan a todo el sector. Claro, esto es eficacia normativa, eficacia general. Estos son palabras mayores. Para moverse en ese terreno, lo siguiente es saber cómo determinamos el convenio colectivo aplicable. Y antes, afrontando otra cosa, lo he resumido. Actividad principal de la empresa.
actividad principal de la empresa. O sea, si yo estoy en un colegio y el colegio ha contratado a una cocinera, a 2 camareros, a un jardinero, a un oficinista, toda esa gente está en el convenio colectivo de enseñanza, aunque no estén impartiendo docencia, jardinería, limpieza, oficina, cocina, no importa, su convenio colectivo es el de enseñanza. Bueno, por esto hay que grabárselo a fuego, a fuego. El convenio colectivo aplicable depende de la actividad principal de la empresa. Bueno, pues a partir de ahí puedo empezar a entender el cambio en el artículo 42. El artículo 42 dice, tengo una empresa principal y una empresa que le ayuda. A la gente que trabaja en la empresa auxiliar, ¿qué convenio le aplico? Y va dando unas reglas, va dando unas reglas. Esas reglas, que están redactadas de un modo algo confuso, esas reglas son las que yo os he jerarquizado ahí. Primero, si la empresa que ayuda, si la empresa auxiliar tiene convenio colectivo propio, ese convenio, el convenio colectivo de esa empresa, suyo, solo, exclusivo. Segundo, lo normal será que no tenga convenio colectivo propio. ¿Qué convenio le aplicamos? El sectorial. ¿Cuál es el sectorial? La actividad principal de esa empresa. Y solo si no hay un convenio sectorial aplicable, entonces entra en juego la novedad, el convenio de la actividad desarrollada en la contrata. El convenio de la actividad desarrollada en la contrata, que no dice el convenio de la empresa principal, sino el de la actividad desarrollada en la contrata. Que hay aquí problemas interpretativos de todo tipo. Por lo tanto, en el caso de empresas y plantillas del metal, va a haber poco que discutir. Existe un convenio sectorial, se le va a seguir aplicando. Ese es mi punto de vista respecto de una norma que ha nacido para conseguir una cosa que no ha conseguido. Para conseguir que a las camareras que limpian las habitaciones de hotel se les aplique el convenio del hotel. Y eso no es lo que dice ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores. No es lo que ha conseguido. Y en segundo lugar, hay una regla sobre prioridad aplicativa del convenio de empresa. Esa regla, que también ha dado mucho que escribir y se ha polemizado mucho, esa regla es muy fácil de entender. Ahora mismo, una empresa del metal de Alicante, puede celebrar un convenio colectivo suyo. Y ese convenio colectivo suyo prevalece sobre el provincial del metal en determinadas materias. Bueno, pues lo que se hace es quitarle la prioridad en materia salarial. O sea, lo que dice el sectorial no lo puede cambiar el convenio de empresa. En metal quizá no, pero en vigilancia, en transporte, en limpieza, muchos convenios colectivos de empresa han perseguido abaratar costes, reducir salarios. Eso se ha podido hacer, ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer, ya los convenios colectivos nuevos no pueden hacerlo. Y como hay que acabar, pues simplemente dos palabras sobre los ERTES, pero dos palabras sobre los ERTES. Después de casi 2 años de pandemia y de ERTES, lo que se hace ahora es llevar al Estatuto de los Trabajadores la síntesis de las normas que hemos padecido.
una síntesis mejorada, donde tanto para causas económicas como para fuerza mayor se permite a las empresas, en lugar de despedir, suspender contratos con bonificaciones si ellas quieren, y a cambio de esas bonificaciones, compromiso de mantenimiento de empleo, compromiso de formación, si ellas quieren. Eso es lo sustancial, porque es verdad que aparte de esta, digamos, de esta operación de llevar al Estatuto de los Trabajadores lo que estaba en la legislación ERTE, pues hay otras cuestiones sobre ultraactividad, pero en el caso del convenio del metal, tan jovencito, nos interesa, o sobre otros temas que yo estoy abierto en el coloquio, pero ya es la hora y prefiero dar paso si hay una última ronda de preguntas, y si pensáis que es tarde, pues también le he prometido a Rosa y a Luis que si había preguntas que no abordábamos y me las pasaban por correo electrónico, pues en un plazo razonable os las respondía, ¿eh? Y eso es lo que he sido capaz de transmitiros. A partir de aquí, a vuestra disposición. Bueno, Toño, si me permites un par de preguntas finales. A vuelta con el tema de los fijos discontinuos, también nos transmiten la preocupación en cuanto si en un contrato fijo discontinuo durante un año no hay un llamamiento, o sea, perdón, al revés, no hay una interrupción de la actividad, si el contrato automáticamente se convierte en un indefinido ordinario. No automáticamente, pero aquí hay que ver cuál es la razón de que se haya dicho que es discontinuo, porque lo que tiene que haber es concordancia entre la razón y el tipo de contrato. O sea, lo que no se puede es tener lo que los ingleses llaman un contrato a llamada, ¿no? Lo que no puedes hacer es decir, pues mira, yo voy a llenarme de fijos discontinuos y los voy llamando un día sí, una semana no. Tiene que haber una concordancia, vuelvo a la presunción, tiene que haber una concordancia entre el contrato fijo discontinuo y su causa. Oiga, ¿por qué ha dicho usted que los trabajos son estacionales, de temporada o intermitentes? Porque si lo ha dicho y no es verdad, el contrato es que está celebrado en fraude de ley. Ahora, si lo ha dicho y lo que sucede es que este año el hotel que iba a abrir solamente en Navidad, en Semana Santa y en verano, como ha habido pandemia y lo han habilitado para enfermos, pues ha abierto todo el año. Bueno, eso no lo transforma. Pero si usted ha dicho que es fijo discontinuo y realmente el hotel está funcionando continuo, claro que se desnaturaliza. O sea que hay que ir a cada caso, ¿eh? La fijeza discontinua no es una opción absolutamente libre. Es una posibilidad que tiene un presupuesto. Y es que existan trabajos de carácter intermitente por su naturaleza, no por decisión de la empresa. Está muy bien la pregunta para que tampoco se crea que aquí se ha descubierto el Mediterráneo y se dice, qué bien, tengo clientes, te llamo, no tengo clientes, no te llamo. No. Claro, es que precisamente eso es otra cosa. Precisamente la inquietud viene porque, bueno, pues al estar en una zona eminentemente turística y a pesar de que el sector nuestro pues no es hostelería, evidentemente, pero sí que es cierto que, bueno, pues hay muchos, por ejemplo, por decirte algo, talleres mecánicos que están en zonas de costa y que, lógicamente, no tienen la misma carga de trabajo los meses de invierno que los meses de verano. Entonces, claro, bueno, pues aquí podría estar justificado pues que acudan al fijo discontinuo, ¿no? Esos refuerzos que suelen contratar en verano, esos eventuales que suelen hacer en verano, se les van a convertir en fijos discontinuos. Yo creo que eso es bastante evidente, pero claro, sí, en ese caso sí.
Claro, este pero caso, si ese trabajador resulta que hay un año que por lo que sea, los extranjeros, ha habido buena climatología, lo que sea, y no ha parado, ese fijo discontinuo no ha parado, pues bueno, se nos convertiría en sí indefinido. Pues yo entiendo por lo que dices que no. Pero claro, si al año si siguiente es un vuelve a año, pasar lo mismo, si pues es un entonces año no, sí, pero si ya claro, se ve que ha claro, habido una colonia de alemanes que se han venido a vivir ahí y ya te dan trabajo, ya ha pues dejado de ser sí, intermitente, estacional o de ujú, temporada. obviamente. Entonces se Mm, transformaría. Esa sí, es la verdad. sí. En todos los, vamos a ver, la mayoría de quienes estamos aquí, y yo lo agradezco mucho a estas horas de la tarde, la mayoría de quienes estamos aquí, de algún modo nos ganamos la vida asesorando la toma de decisiones. Entonces, yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad el decir cómo son las cosas y ya cada cual que vaya decidiendo. Y sabéis que eso requiere estudiar bien las circunstancias del caso. Entonces, a mí, el consejo o la decisión en serie, el pensar que lo que vale en una empresa vale en todas las empresas, me da miedo. No basta que me digas, pues en una empresa de mi sector se ha hecho esto. Vale, pero depende de las circunstancias. Por favor, si os queda un mensaje que sea este, hay que destruir la presunción y las cosas tienen que quedar claras, ser transparentes. ¿Por qué es fijo discontinuo? ¿Por qué es eventual? ¿Y esto dónde se subsume? No nos hagamos trampas porque al final salen mal. Bueno, os tengo que pedir disculpas porque Nada. se nos ha ido el tiempo más de lo que es Muchísimas razonable. gracias, Toño. ¿eh? Muchísimas Y gracias por tu si, tiempo. si me pasáis un compendio de las dudas que veáis que han Ujú, quedado, pues con mucho gusto las ilumino un poquito, pero al final la solución depende de cada cual, ¿eh? O sea, obviamente, eso es el asesoramiento y eso es el derecho. obviamente. Lo que ¿eh? está claro es que esto, en cualquier caso, para las empresas va a suponer un cambio de mentalidad que sí o sí van a tener que hacer. Hay que hacer un ejercicio bueno, pues las cosas antes eran de una manera y ahora son de otra. Y ya Bueno, está. pero vayamos al lado positivo. Vayamos al lado positivo. Las empresas que quieren ir bien necesitan un capital humano formado, productivo, motivado. La continua rotación, el continuo cambio de personas, si voy a un sitio y no me atienden bien, yo no creo que esa empresa gane muchos enteros, en mi opinión. Y al revés, o sea, es verdad lo de un cambio de cultura. Y de hecho en vuestro sector hay muchísimas empresas que apuestan por la formación con plantillas estables, que invierten y que no quieren perder a su plantilla porque saben que es su capital, aunque sea humano. Entonces, se trata esto de adaptarlo y de generalizarlo. No es fácil, ¿eh? No es fácil y todos tenemos que poner de nuestra parte. También es verdad que durante muchos años el derecho del trabajo viene acostumbrado a que haya temporalidad e indemnizaciones. Temporalidad e indemnizaciones, ¿no? Y ahora es un poco decir, mire, menos indemnizaciones, menos temporalidad, más suspensiones, más formación. Digamos que ese sería mi titular periodístico de lo que quiere el legislador. Bueno, muchas gracias de verdad y a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Toño. La verdad es que es un placer escucharte y al revés es una pena que esto se termine. Bueno, es el comienzo, porque es un cambio cultural, indudablemente, lo has comentado muy bien y a partir de ahora pues hay que proceder de otra manera y hay que sustentar todas las decisiones y apoyar todas las decisiones en esta nueva nomenclatura y en este nuevo contenido que nos ha traído la reforma laboral. Es decir, que bueno, este es el principio de una jornada y de muchas otras que iremos organizando a lo largo del tiempo, porque efectivamente una de las cuestiones a las que aludías, tenemos un convenio colectivo que todavía no se ha publicado, que suscribimos el pasado 23 de diciembre de 2021, curiosamente el mismo día que los agentes sociales llegaban al acuerdo con el gobierno, y indudablemente tenemos que abrir un proceso para readaptar rápidamente y asumir e integrar
todas estas novedades, ¿no? De las facilidades o no que tengamos a la hora de negociar, bueno, pues si tomamos en consideración la dificultad de todo el proceso de negociación que alcanzó algo más de un año para poder llegar a ese acuerdo final en el convenio colectivo, pues bueno, pues ya de momento, antes de iniciar, ya estaríamos viendo las cosas en negativo, pero no va a ser así, desde luego por nosotros no va a quedar. Vamos a reiniciar y vamos a reabrir rápidamente ese proceso de negociación para asumir todas estas novedades, porque queremos que el sector lo necesita, las empresas del sector lo necesitan y también los trabajadores. Y eso es para lo que estamos los agentes sociales, indudablemente. Y hay que hacer una lectura en positiva de todo este nuevo contenido. Efectivamente, estamos hablando al final de competir en, bueno, pues en condiciones de igualdad, en calidad, todas estas cuestiones que nos han llevado siempre a defender los convenios colectivos sectoriales, ¿no? Como factor de homogeneización de condiciones, de ofrecer competencia, una competencia leal entre las empresas del sector, ¿no? Y da mucho juego en temas como formación, como muy bien hablabas ahora, y en temas evidentemente de resaltar la importancia de la negociación colectiva. Bueno, pues este es el comienzo de muchas otras jornadas informativas, a buen seguro, ojalá sean también con carácter presencial muy pronto en nuestra sede, si esta pandemia lo va permitiendo. Y nada, de otra forma, pues comentar también que estas cuestiones que no hemos podido al final, o que, mejor dicho, nuestro ponente no ha podido, por mor del tiempo, resolver o contestar, lo haremos en los próximos días y él lo hará a través de un correo electrónico. Muchísimas gracias, Toño, por tu paciencia, por tu claridad expositiva, por tu cercanía, y porque yo creo que han quedado resueltas muchísimas cuestiones y en días próximos pues contestaremos algunas que no hemos podido al final resolver aquí online. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta muy pronto. Gracias.